En un pequeño y olvidado rincón del interior, donde las montañas se extendían como murallas secas y el viento arrastraba polvo día tras día, vivía don Julián. Era un campesino humilde, de manos ásperas y rostro curtido por el sol, cuya vida había estado siempre marcada por la lucha constante contra la tierra ingrata. Desde niño, su existencia había girado en torno al campo. Sembrar, esperar la lluvia, cosechar lo poco que alcanzaba. Sin embargo, los últimos años habían sido especialmente crueles. La sequía interminable había convertido los fértiles cultivos en terrenos agrietados, y el agua, antes un recurso modesto pero suficiente, se había convertido en un lujo que apenas alcanzaba para beber. Antes de contarte esta historia inspiradora, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí te compartimos relatos reales de superación y transformación que la mayoría desconoce, pero que merecen ser contados. Las penurias no solo golpeaban sus campos, también su hogar. Su esposa, María, hacía malabares para estirar los pocos ingresos que obtenían de vender tortillas en el mercado. Sus hijos, pequeños aún, ayudaban en lo que podían. Recolectaban leña, cuidaban algunos animales flacos y compartían con su padre las largas jornadas bajo el sol. Aún así, el dinero no alcanzaba. Muchos vecinos ya habían abandonado la región, buscando trabajo en la ciudad, pero Julián no quería rendirse. Sentía que su lugar estaba allí, en esa tierra que sus abuelos habían trabajado antes que él. Por las noches, en las conversaciones comunitarias, las quejas eran siempre las mismas. La tierra estaba muerta, los cultivos no daban fruto, y la vida en aquel pueblo estaba condenada a desaparecer. Los más ancianos aseguraban que nunca había existido agua suficiente en esa zona, y que seguir luchando era un desperdicio de tiempo. Julián escuchaba en silencio, con el ceño fruncido y el corazón ardiendo de impotencia. Se repetía a sí mismo que no podía ser el fin, que debía haber una salida, aunque nadie más la viera. Su fe en la tierra era tan grande como su terquedad. Esa determinación, mezclada con desesperación, comenzó a sembrar en él una idea arriesgada: buscar agua donde nadie jamás lo había hecho. En el fondo, algo le decía que el suelo guardaba secretos y que si alguien estaba destinado a encontrarlos, ese alguien debía ser él. Así nació la semilla de una decisión que transformaría su destino. Una madrugada cualquiera, mientras observaba el amanecer teñido de rojo, Julián se armó de valor y tomó una decisión radical. Escogió un rincón de su parcela, que todos consideraban inútil, un pedazo de tierra dura como piedra, y comenzó a cavar. No tenía maquinaria, ni herramientas modernas, solo una pala oxidada y su voluntad inquebrantable. Para los demás, aquello era una locura. ¿Qué podía esperar encontrar en un suelo que había sido despreciado por generaciones? Los primeros días fueron un suplicio. Cada palada era una batalla contra la dureza de la tierra, que parecía resistirse con todas sus fuerzas. El sol caía a plomo, y sus manos pronto se llenaron de ampollas y heridas sangrantes. Sus hijos lo miraban con una mezcla de admiración y miedo, preguntándose si su padre había perdido la razón. María, aunque preocupada, decidió apoyarlo en silencio. Sabía que esa obstinación era lo único que mantenía en pie el espíritu de Julián. Los vecinos no tardaron en murmurar. Algunos lo llamaban terco, otros loco. Había quienes se acercaban solo para observarlo con sorna, comentando que estaba enterrando su tiempo en un terreno muerto. Pero Julián no se detuvo. Cada golpe de la pala era un acto de resistencia contra el destino que le querían imponer. En su mente resonaban las historias que había escuchado de su abuelo sobre campesinos que, contra toda lógica, habían encontrado manantiales escondidos bajo tierra. Quizás eran leyendas, pero para él eran un recordatorio de que lo imposible podía volverse real. Semanas enteras pasaron. Sus músculos ardían, su espalda dolía, y aún así no se rendía. Cada amanecer lo encontraba en el mismo lugar, cavando un poco más profundo. Hasta que un día, algo cambió. El suelo comenzó a sentirse diferente.
menos seco, más blando, más húmedo. Julián hundió la pala con fuerza y notó un barro oscuro pegado al metal. Su corazón dio un salto. Cavó con más desesperación, hasta que finalmente ocurrió el milagro. Un chorro de agua cristalina brotó del suelo, mojando sus pies y llenando de vida aquel agujero. Contra toda lógica, contra todas las voces que decían que era imposible, había encontrado agua donde nadie lo creía. El hallazgo se propagó rápidamente por el pueblo. Los niños corrieron a ver el manantial improvisado, riendo y chapoteando con los pies en el agua fresca. Los adultos, incrédulos, se acercaban en silencio, con los ojos abiertos de par en par, como si estuvieran presenciando un milagro. Algunos incluso se arrodillaron y bebieron directamente de aquel pozo recién nacido, agradeciendo en voz baja por la bendición inesperada. María, al ver el agua brotar, no pudo contener las lágrimas. Durante años había compartido con Julián las penurias de la sequía, la incertidumbre de no saber si sus hijos tendrían que comer al día siguiente. Ahora, frente a aquel chorro de vida que salía de la tierra, comprendió que la obstinación de su esposo había valido la pena. Lo abrazó con fuerza como quien abraza no solo a un hombre, sino a un futuro nuevo que se abría ante ellos. Los vecinos comenzaron a pedirle ayuda. Muchos querían que compartiera el agua con sus parcelas, pues sus cultivos también estaban en riesgo de desaparecer. Julián, lejos de guardarse el hallazgo para sí mismo, decidió compartirlo. Con troncos, piedras y canales improvisados, construyó un sistema rudimentario de riego que permitió llevar agua a las tierras cercanas. Era un trabajo artesanal, frágil y lento, pero funcionaba. Y lo más importante, devolvía la esperanza a un pueblo que había perdido la fe. En pocos meses, los cambios fueron asombrosos. Donde antes había campos secos y desolados, comenzó a crecer el verde de los cultivos. El olor a tierra húmeda volvió a impregnar el aire y las primeras cosechas llenaron de alegría los hogares. El pueblo que estaba condenado a desaparecer había encontrado una segunda oportunidad gracias a la obstinación y fe de un solo hombre. Don Julián ya no era visto como un loco, sino como un visionario, alguien que había demostrado que incluso en la tierra más árida podía brotar la vida. Con el tiempo, Julián entendió que aquel manantial no era solo un golpe de suerte, era la clave para transformar la forma en que se trabajaba la tierra en su comunidad. Poco a poco, comenzó a perfeccionar los canales de riego, utilizó herramientas más resistentes, aprendió a controlar la presión del agua y a distribuirla equitativamente entre los vecinos. La improvisación inicial dio paso a un sistema más organizado, que convertía cada gota en un recurso invaluable para el cultivo. El impacto fue inmediato. La productividad de los campos se multiplicó, y lo que antes eran cosechas escasas se transformaron en abundancia. Los agricultores comenzaron a sembrar no solo maíz y frijoles, sino también hortalizas, frutas y nuevas variedades que antes eran impensables en aquel clima árido. El agua había cambiado las reglas del juego, y el pueblo entero se convirtió en un ejemplo de resiliencia agrícola. Pero Julián no se detuvo ahí. Con el apoyo de algunos jóvenes del pueblo, empezó a investigar técnicas de riego más modernas. Leía todo lo que caía en sus manos, folletos agrícolas, manuales prestados, e incluso aprendió de otros agricultores de regiones lejanas. Lo que había nacido como un acto de fe, se estaba convirtiendo en un conocimiento técnico que lo transformaba en un verdadero experto. La fama de Julián comenzó a trascender las fronteras del pueblo. Visitantes de comunidades vecinas llegaban para aprender de su experiencia. Ingenieros agrónomos se mostraban sorprendidos de que un campesino sin estudios formales hubiera desarrollado un sistema tan ingenioso. Y mientras más personas lo visitaban, más claro tenía Julián que su descubrimiento no era solo para él, sino para todos aquellos que luchaban contra la sequía en distintas partes del país. El agua había transformado la vida del pueblo, pero no todo era sencillo. Mantener el sistema de riego era un trabajo arduo y demandaba un esfuerzo constante. Julián pasaba largas noches sin dormir, vigilando que los canales no se obstruyeran, reparando fugas y asegurándose de que cada familia recibiera su parte justa. A veces trabajaba hasta que sus manos sangraban y su cuerpo parecía no soportar más, pero la responsabilidad que había asumido lo empujaba a seguir adelante. Los sacrificios también se reflejaban en su hogar. María, aunque orgullosa de lo que habían logrado,
Veía cómo su esposo apenas pasaba tiempo con los hijos. Muchas noches cenaban sin él, pues Julián se quedaba en el campo, cuidando los cultivos como si fueran sus propios hijos. Había quienes lo criticaban por obsesionarse demasiado, asegurando que se estaba consumiendo lentamente, pero para Julián, aquella misión no era negociable. Sabía que la vida del pueblo dependía de ese sistema de agua y no podía permitirse fallar. Además, no todos estaban contentos con su éxito. Algunos comerciantes de la región, que habían ganado dinero vendiendo alimentos traídos de fuera, comenzaron a ver en Julián una amenaza para sus negocios. Intentaron desacreditarlo, diciendo que el agua no duraría, que tarde o temprano los campos volverían a secarse. E incluso hubo quienes llegaron a sabotear algunos de los canales, rompiéndolos por la noche para generar desconfianza. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba derrumbar lo que Julián había construido, él respondía con más trabajo, más disciplina y más fe. Lo que mantenía vivo su espíritu era la reacción de su pueblo. Cada cosecha abundante, cada sonrisa de los niños corriendo entre campos verdes, cada mesa llena de comida donde antes solo había escasez, le recordaba que todo sacrificio valía la pena. Era como si la tierra, agradecida por su terquedad, le devolviera multiplicado todo el esfuerzo invertido. Y aunque el cansancio lo doblegaba a veces, una voz interior le repetía: «No pares ahora, esto apenas comienza». Con el paso de los años, lo que comenzó como un pozo improvisado se convirtió en un sistema agrícola robusto. Julián, siempre curioso y dispuesto a aprender, empezó a experimentar con nuevas técnicas. Construyó reservorios para almacenar agua, implementó riego por goteo y enseñó a los campesinos a rotar cultivos para mejorar la fertilidad del suelo. Su ingenio lo transformó de un campesino pobre en un innovador que estaba cambiando la forma de trabajar la tierra. Los resultados eran evidentes. Donde antes apenas lograban producir maíz para sobrevivir, ahora tenían huertos repletos de tomates, cebollas, calabazas y frutas dulces que parecían imposibles en un valle seco. Las cosechas ya no solo alimentaban al pueblo, sobraba comida para vender en los mercados cercanos. El dinero comenzó a circular, las casas se repararon y hasta la escuela del pueblo recibió mejoras gracias a las contribuciones de los agricultores. Julián descubrió que tenía un talento inesperado para los negocios. Aprendió a negociar precios, a organizar la producción y a distribuir los productos en ciudades vecinas. Poco a poco, dejó de ser solo un agricultor y se convirtió en un líder comunitario, alguien que inspiraba respeto y admiración. Los jóvenes que antes huían del campo para buscar oportunidades en la ciudad, ahora querían quedarse y trabajar con él. Veían en Julián un ejemplo de que la vida rural no estaba condenada a la pobreza, sino que podía convertirse en fuente de prosperidad. La abundancia también cambió la autoestima de la comunidad. Lo que antes era un pueblo olvidado y resignado a desaparecer, ahora era un lugar de esperanza, conocido por su capacidad de producir alimentos de calidad en medio de la aridez. El nombre de Julián empezó a sonar más allá de las fronteras del valle. Agricultores de otros pueblos llegaban para aprender de él y hasta autoridades locales empezaron a interesarse en su historia. Lo que había nacido de un acto de fe se estaba transformando en un fenómeno regional. El verdadero punto de inflexión llegó cuando un empresario agrícola de la ciudad escuchó hablar del campesino que había hecho brotar agua en la tierra muerta. Intrigado, decidió visitar el pueblo. Lo que encontró lo dejó sin palabras: campos verdes, sistemas de riego ingeniosos y una comunidad próspera donde antes no había nada más que polvo y abandono. El empresario ofreció a Julián un acuerdo para comprar y distribuir sus productos en grandes mercados urbanos. Al principio, Julián dudó. No quería que su pueblo perdiera la esencia comunitaria que tanto esfuerzo les había costado construir. Sin embargo, tras largas conversaciones con su familia y vecinos, entendió que aceptar aquel trato no significaba abandonar sus principios, sino expandirlos. Era la oportunidad de llevar el fruto de su tierra a más personas y garantizar un futuro aún más sólido para la comunidad. El acuerdo fue un éxito. En pocos años, Julián pasó de vender en pequeños mercados locales a distribuir toneladas de alimentos en varias ciudades. Su nombre comenzó a sonar en conferencias agrícolas y fue invitado a contar su experiencia en programas de radio y televisión. Nadie podía creer que aquel hombre sencillo, sin estudios formales, hubiera creado un modelo tan exitoso de agricultura sostenible en una de las zonas más secas del país. La riqueza llegó, pero lo más sorprendente fue que Julián nunca la usó para separarse de su gente.
En lugar de mudarse a la ciudad o comprar lujos, invirtió en maquinaria agrícola, capacitaciones para los campesinos y proyectos comunitarios. Construyó un centro de acopio para almacenar los productos, mejoró la red de riego y hasta financió becas para que los jóvenes pudieran estudiar agronomía y regresar al pueblo con nuevos conocimientos. Era rico, sí, pero su verdadera fortuna estaba en ver cómo su gente prosperaba junto a él. Con el reconocimiento y el crecimiento vinieron también nuevos desafíos. No todos miraban con buenos ojos el éxito de Julián. Algunos competidores agrícolas intentaron desacreditarlo, alegando que su sistema no era sostenible a largo plazo. Hubo incluso intentos de comprarle el terreno a precios ridículos, con la esperanza de que abandonara su proyecto. Pero Julián, firme en sus convicciones, nunca cedió. Sabía que su trabajo no era solo un negocio, era un legado. La presión también aumentó dentro del pueblo. Con más dinero circulando, aparecieron envidias y disputas. Algunos querían más beneficios que otros y hubo tensiones en torno a la distribución de las ganancias. Julián tuvo que aprender no solo a ser agricultor y empresario, sino también mediador y líder comunitario. Pasaba horas en reuniones, escuchando a todos, buscando soluciones que mantuvieran la unidad. Y aunque a veces las discusiones eran duras, siempre encontraba una manera de recordarles que lo más importante era el bien común. A nivel personal, Julián enfrentaba el peso de las expectativas. Muchos lo veían casi como un héroe, un hombre infalible, pero él sabía que también era humano, que cometía errores y que dudaba en silencio. Había noches en que se acostaba preguntándose si todo aquello no era demasiado grande para él. Sin embargo, al día siguiente, al ver los campos verdes al amanecer, encontraba la fuerza para seguir adelante. El agua no es mía, es de la tierra, se repetía. Y mientras la tierra nos dé, yo debo responder con trabajo. Pese a los desafíos, Julián no se dejó vencer. Al contrario, cada obstáculo lo fortalecía. Aprendió que ser líder significaba cargar con las dificultades de muchos, pero también compartir sus alegrías. Y así, poco a poco, fue consolidando no solo un negocio, sino una verdadera comunidad agrícola que se sostenía sobre la confianza, la solidaridad y la fe en que la tierra siempre recompensa a quienes la cuidan. Pasaron los años y lo que alguna vez fue un acto solitario de un campesino cavando en silencio, se había convertido en un legado tangible. El pueblo ya no era el mismo. Tenía carreteras mejores, escuelas renovadas, un centro de salud más equipado y, sobre todo, un futuro asegurado para sus hijos. Los campos verdes se extendían como un oasis en medio de las montañas secas y los visitantes no podían creer que allí hubiera existido, no hacía mucho, un desierto de polvo y desesperanza. Julián se convirtió en un símbolo, no solo para su gente, sino para miles de agricultores que escuchaban su historia. Era invitado a dar charlas en universidades y congresos donde siempre repetía con humildad: yo no descubrí nada que no estuviera ya en la tierra, solo tuve la fe de buscar donde nadie quería mirar. Su mensaje inspiraba a otros campesinos pobres a no rendirse, a creer que la tierra, incluso la más árida, podía esconder tesoros si se la trabajaba con paciencia y amor. Su familia, que alguna vez había vivido en la pobreza extrema, ahora disfrutaba de estabilidad y orgullo. Sus hijos crecieron viendo a su padre no solo como un proveedor, sino como un ejemplo de perseverancia. Algunos de ellos decidieron estudiar agronomía, otros administración, y todos, de una forma u otra, siguieron conectados al legado agrícola que había transformado su destino. El mayor logro de Julián no fue el dinero ni el reconocimiento, sino haber demostrado que la fe y la terquedad podían cambiar la historia de un pueblo. Lo que empezó con una pala oxidada y unas manos cansadas, se convirtió en una revolución silenciosa que devolvió la vida a la tierra y la esperanza a cientos de familias. Su nombre quedaría grabado no como el de un millonario, sino como el del agricultor que convirtió lo imposible en realidad.
Cuando todos creían que no había salida, Julián demostró que los milagros no siempre vienen del cielo, sino de la tierra y del corazón obstinado de quienes se niegan a rendirse. Su historia nos recuerda que incluso en los lugares más áridos puede brotar la vida y que a veces basta con la fe y el trabajo de una sola persona para cambiar el destino de todos. Si esta historia te inspiró, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video para que más personas descubran que la esperanza siempre está al alcance de quienes creen y trabajan por ella.